En este hermoso día tenemos el privilegio de compartir en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 y leemos desde el versículo 67 hasta el 80. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Qué hermoso es poder reflexionar acerca de este pasaje llamado el Benedictus. Zacarías, después de 9 meses de silencio, había meditado y reflexionado, y ahora era el momento, después de que su lengua fue suelta, pues había quedado mudo por su incredulidad ante la promesa que Dios le estaba dando de tener un hijo. Ahora Zacarías podía expresar las maravillas de Dios, reconocer que Dios, el bendito, el Señor, se había acordado y había traído salvación a su pueblo. Recordemos que el pueblo judío estaba bajo el imperio romano y muchos estaban esperando un general, un militar, alguien que viniera a librarlos de ese yugo, pero no eran conscientes, o quizás sus ojos no estaban abiertos y su entendimiento estaba oscurecido, y no entendían que el Señor traería al Salvador del mundo, al que salvaría a su pueblo del pecado, al que los compraría a precio de sangre. El Señor venía en una forma diferente, como el Hijo de Dios, como el conciliador entre el Padre y el mundo pecador y perdido. El Señor había enviado a Cristo para que se humanara, y ahora era el momento que el pueblo que estaba en tinieblas, como dice Isaías 60, viera gran luz. El Señor lo había prometido, había dado promesa, había hecho pacto y juramento. Las promesas de Dios son sí y son amén. El Señor había hecho un pacto con su pueblo. Recordemos que solamente Dios hace pactos con nosotros. Nosotros no podemos hacer pactos con Dios. Podemos hacer compromisos y propuestas, ¿verdad? Pero el pacto del Señor es para siempre, y el pacto que el Señor ha hecho, lo ha hecho en la sangre preciosa de Cristo. Era el cumplimiento de la ley, de los salmos y de los profetas. Era el momento en que el pueblo, y no solamente el pueblo judío, sino también nosotros, que hemos conocido de Cristo, éramos gran luz. Él nos ha sacado de las tinieblas, Él nos ha sacado de la muerte, de la condenación, del mismo infierno. El Señor nos ha hecho libres. Hoy disfrutemos y caminemos en esa salvación tan grande y tan especial que Él nos ha dado. Y valoremos y cuidemos este gran regalo. También podemos ver aquí, en la segunda parte,
cómo Zacarías, lleno del Espíritu Santo, declara una palabra profética, no solamente sobre Cristo, sobre el Señor Jesús, el Salvador del mundo, sino también sobre su hijo Juan. Y dice: tú, niño profeta, tú serás el que abrirás el camino. Juan vivió en el desierto, pues era costumbre de los profetas apartarse para crecer en una forma espiritual adecuada y tener un enfoque espiritual correcto. Sabemos que nosotros, como servidores y como hijos de Dios, debemos apartarnos vez tras vez para estar en la presencia de Dios, para escuchar su voz, para entender cada día su propósito y para someternos a Él y hacer su voluntad. Pero no solamente los predicadores y los pastores y los servidores, sino todos sus hijos debemos ir día tras día a su presencia. Debemos apartarnos, hablar con Él, atender su llamado, escuchar su instrucción, pues es allí en el secreto donde nosotros podremos entender sabiduría y ser guiados por Él. Además, sabemos que Juan se había apartado porque él necesitaba estar separado del poder político, económico y del poder religioso y tradicionalista judío del tiempo. Habían dos imperios: el imperio romano, que subyugaba al pueblo de Dios, pero por otra parte estaba el imperio religioso en el corazón del pueblo. Por tanto, Juan, quien se levantaría para confrontar, para advertir, para predicar de las buenas nuevas de salvación, estaba allí, preparándose, capacitándose, escuchando la voz de Dios, recibiendo esa formación preciosa para luego desarrollar su tarea y su labor con altura, con excelencia. El Señor quiere que nosotros vivamos para Él, en verdad, en compromiso, como dice este mismo texto, en santidad y en justicia. Y ese era el llamado de Juan, a la justicia, a la santidad. Y ese es el llamado de nuestro Salvador, a que vivamos para Él, a que derribemos de nuestra vida todo trono, todo imperio, todo aquello que se quiere empoderar, toda obra carnal, mentirosa y vana, todo lo que se quiere levantar para separarnos de Dios. Cada día vamos delante de Él con esa seguridad que Él no nos echa fuera, que Él nos ayuda, que Él nos levanta y que Él nos usa como luminares para aquellos que están en tinieblas. Este es el tiempo, es un tiempo especial, es un tiempo donde hay sensibilidad en el corazón, donde muchos celebran la Navidad, pero no saben lo que significa. Por tanto, tú y yo tenemos un gran compromiso, llevar esas buenas nuevas de salvación y proclamar que Cristo quiere nacer en nuestro corazón. Damos gloria a Dios porque creemos que en este tiempo muchos le conocerán, se rendirán y le servirán. Te damos gracias a ti, amado Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén.